programa es presentado por Constructor Agrero, una visión, nuestra construcción. Informes al 9992 71 32 22. Con júbilo anunciamos una nueva forma de vida. Restaurados para restaurar. Los consejeros Leti y Francisco Camino te llevan de la mano para vivir la mejor experiencia en este programa. Estamos listos, iniciamos llenos de júbilo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles el día de hoy. Hoy en ausencia por un viaje ministerial de los titulares de este programa, los pastores Francisco y Leti Camino, pues nos da mucho gusto estar con con ustedes. Mi nombre es Juan y me acompaña mi esposa África, a quien saludo hoy. Hola, muy buenos días, gracias porque nos están escuchando, tengan ustedes bendiciones del Señor. Y esperamos que el día de hoy la palabra que traemos para compartir sea de bendición, de restauración para sus vidas. Recuerden que Dios es el que hace la obra y nosotros solo somos instrumentos de Él para poder compartir lo que muchas veces nosotros hemos pasado. Eso nos ayuda a otros a recuperar el lineamiento del Señor o ver las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que de verdad sea de bendición esta palabra para ustedes. Así es, pues antes de iniciar con el tema que tenemos previsto, les recordamos el teléfono aquí en la cabina, que es el 9993 54 69 14, para que ustedes envíen sus mensajes, saludos, preguntas, ayudarnos a enriquecer un poquito este programa y la comunicación no solamente sea de aquí para allá, sino también de allá para nosotros, para saber sus opiniones, comentarios o cualquier cosa que quieran comunicarse, pues aquí está la cabina. Y bueno, hoy en este espacio Restaurados para Restaurar, los pastores titulares han estado hablando mucho de hacer cambios. Realmente la palabra restaurar es llegar a nuestro propósito original, antes de que el pecado obviamente entrara, y esto es un proceso, no es fácil, y cuando hablamos de cambios, pues tenemos que hablar de cosas nuevas. Vamos a ir a un versículo bíblico, que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Seguramente han escuchado este versículo, y si no, al momento de escucharlo, parecerá algo muy sencillo, algo muy fácil. Estando en Cristo, somos una nueva criatura. Pero en la práctica es complejo, en la práctica va ahí un poquito más de lo sencillo. Pero esto también implica analizar bien qué dice esta porción de la palabra, ¿verdad? Prácticamente hay tres cosas que analizar. Lo primero ¿qué es una nueva criatura? Cosas viejas y cosas nuevas. La nueva criatura es algo que solamente nuestro Creador puede hacer. No es una reparación, no es un remiendo como muchas veces pensamos, sino que es algo nuevo, es algo completamente extraordinario. Y solamente cuando tenemos la fe y la convicción de poder lograrlo. En la vida todos queremos hacer cambios de alguna u otra manera. Hacerlos con Dios es más fácil cuando entendemos bien qué es lo que esta palabra nos quiere decir. Entonces, la nueva creación es algo nuevo, es algo completamente diferente, y se trata también de dejar cosas pasadas, pero no solo dejarlas, reemplazarlos por cosas nuevas, por cosas que Dios hace. Entonces, ese es un cambio gradual,
A veces pensamos que cuando llegamos a la palabra o con algún familiar, dice, bueno, está en un proceso de cambio maravilloso y queremos ver resultados y exigimos a las personas resultados inmediatos. Y pues esto no es así, este es un proceso de tiempo. Tenemos que ver también, de repente nuestro pasado nos ha traído algún daño, como hemos estado viendo en estos programas, algunas amarguras, algunas raíces que van quedando. Hay que sanarlas y reemplazar inmediatamente esos sentimientos por las cosas nuevas que Dios está dando, ¿no? Bueno, esto que acabas de decir es muy cierto. Cuando nosotros conocemos del Señor y nos dice pues que eres una criatura nueva, ¿verdad? Todo el mundo piensa que es por obra de magia, que la persona que eres o eras ya no va a ser, ya no vas a ser así, ¿no? O sea, tienen que haber cambios inmediatos en tu vida. Las personas que te conocen quieren los cambios inmediatos en tu vida, quieren que realmente tú seas otra persona completamente diferente a lo que normalmente precisamente estás dejando o eras. Y entonces tú acabas de decir una verdad, que esto es es paulatino. Quizás Dios, me atrevo a decir que así es, Dios te quita unas cosas radicales, ¿verdad? Pero hay cosas paulatinas. Entonces hay cosas que precisamente tú acabas de decir que se van a ir desarrollando en nosotros o transformando en nosotros en nuestra vida, y eso es lo que la gente entonces va a ir viendo. Sí, lo primero que tenemos que considerar es que todos somos diferentes. A algunas personas se les va a hacer más rápido o más fácil hacer cambios en algunas áreas y a otras en esas mismas áreas más lento, ¿no? Pero recordar que todos somos hermanos y que de alguna manera tenerla, como Pablo, el apóstol Pablo dice en sus cartas, ¿no? Tener esa paciencia, tener ese amor de Cristo que solamente podemos tenerlo cuando confiamos en Él, cuando lo invitamos a nuestro corazón, cuando estamos intentando nosotros ser restaurados, entonces podemos también ayudar a otros a restaurar, como el nombre de este programa, ¿verdad? Restaurados para restaurar, pero no porque los que estemos de alguna manera conduciendo ya estemos restaurados, sino que estamos en un proceso de restauración. Y en alguna área donde yo estoy un poco más fuerte, puedo ayudar a otros y otros me pueden ayudar en aquellas áreas donde yo todavía estoy aún débil. Eso se trata la palabra, eso se trata lo que el Señor quiere hacer. Pero bueno, regresando a nuestro versículo inicial, ¿no? La nueva creación, una criatura es algo nuevo. Pues siempre se utiliza ese término para referirnos a niños, ¿no? A infantes, a bebés, es una criatura. Criatura es algo nuevo, algo creado. Y ese poder de crear solamente viene de parte del Señor. Cuando yo confío, porque el versículo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si estamos en Cristo, tenemos esa facultad, Dios nos da ese poder para transformar nuestra vida. La nueva criatura tiene que estar buscando siempre las cosas, deleitarse en las cosas correctas, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, de repente nos estrellamos porque pensamos que algunas cosas de nuestra vida están correctas, pero nos damos cuenta que no. Entonces el Señor con mucho amor nos va diciendo, aquí es. Algunos dudamos, algunos decimos, no, aquí en esta área no entre, Señor, pero muchos otros caminan más rápido porque tienen fe, ponen su confianza. En ese momento, ese viejo hombre, esa vieja personalidad, se va a ir disipando y va a sustituirla la nueva naturaleza del Señor, ¿no? La nueva creación. Tantos sentimientos, propósitos, deseos se vuelven diferentes cuando tú ya empiezas a buscar ser esa nueva criatura, cuando tú entiendes que eres una nueva creación del Señor. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que te borren y de repente de la noche a la mañana es alguien diferente. No, tú estás siendo transformado, restaurado por el Señor. Y tiene que ser, como estamos comentando, de una manera gradual y paulatina. Claro, tienes que ser perfeccionado en las cosas del Señor. Y tú decías eso de deleitarse en el Señor. A veces es complicado y difícil de entender qué es deleitarse en el Señor, porque realmente vienes de costumbres, vienes de tradiciones, vienes de cosas que, pues del día a día o aprendizajes que quizás tus abuelos, tus papás, bueno, un pasado realmente, antes de conocer al Señor, un pasado realmente, como tú decías, ¿verdad? Que todas esas cosas que
que día a día tú llevas, te es difícil ir dejando, te es difícil ir acomodando la nueva vida o la nueva identidad que ya tienes en el Señor día a día, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de entender, es muy difícil de comprender, pero lo más importante es que la promesa y la palabra no miente, de que si Dios ya te eligió y ya conoces del Señor, el Señor va a ir acomodándote y va a ir haciendo que tú vayas haciendo esos cambios. Y la gente muchas veces, como yo decía al principio, quieren los cambios radicales o quieren los cambios inmediatamente, ¿no? O sea, una persona que, por ejemplo, tomaba, quiere que inmediatamente ya deje de tomar, ¿no? Ya conoció del Señor y va a dejar de hacer, va a dejar de tomar y va a dejar de eso. Entonces, muchas veces también nos decepcionamos o nos desilusionamos no de conocer del Señor, sino de cambiar de cómo éramos antes a cómo estamos ahora, porque piensan o pensamos que no podemos hacerlo, porque eso es como meter unas palomitas en el microondas que se hagan y rápidamente comerlas, pero en la vida del cristiano, ¿verdad? O en el caminar en el Señor no es así, es radical, y sobre todo que nosotros nos dejemos llevar por el Señor, que el Señor verdaderamente haga esa obra en nosotros. Sí, porque principalmente pues con este versículo que estamos hoy comentando nos da la seguridad de que podemos hacerlo, de que el Señor nos ayuda para poderlo hacer. Ahora, ¿qué tanto nosotros queremos hacerlo, verdad? No, en algunas cosas podemos cambiar, en otras Sí. no, pero tenemos que sentar esa diferencia, las cosas viejas y las cosas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron, ¿qué tanto yo estoy todavía inmerso en esas cosas pasadas? Sigo pensando como pensaba antes, sigo sintiendo como sentía antes, y qué tanto también estoy dejando que esas cosas nuevas que Dios está derramando sobre mí, yo las pueda hacer parte de mi presente. Porque, por ejemplo, ¿no? Hablabas del ejemplo de tomar, del ejemplo que muchas veces es más común, o a lo mejor alguna persona adicta a ciertas sustancias, a ciertas cosas. Lo importante es dejarlo, pero también reemplazar esos sentimientos que te da esas adicciones con las cosas que Dios pone a tu disposición, ¿verdad? Más adelante vamos a hacer unos ejemplos, pero sí es importante que de repente una persona cuando acude a lo mejor a algún grupo de rehabilitación, te hacen sentir mal, te hacen reconocer tu problema, te hacen sentir que de verdad estás mal, pero te dejan ahí. Aquí en este versículo es decir, las cosas viejas pasaron, hasta ahí estamos bien, pero el siguiente paso es las cosas nuevas, son hechas nuevas. Es decir, si tú ya reconoces que tienes un problema, que tienes una adicción, ahora ¿cómo lo dejo? ¿Qué tengo que reemplazar para que entonces ya no me dé esa ansiedad de poder regresar a eso? Y así te puedo citar varios ejemplos, ¿verdad? Como por ejemplo, la persona que quiere dejar de mentir, la persona que quiere dejar de ser celosa, la persona que quiere dejar de ser aprensiva o obsesionada con ciertas cosas, los que quieren dejar de ser vanidosos. Reconocer el problema es un punto. ¿Cómo dejar eso para luego pasar a lo nuevo que Dios tiene? Las nuevas criaturas, ¿verdad? Tienen que ver y sentir las cosas de forma distinta, de forma diferente. Como que pareciera que estamos en algo nuevo, porque Dios de alguna manera hace algo nuevo en nuestras vidas. Dios es el que ya nos dio esa pauta para poderlo hacer. Depende de nosotros ir esforzándonos cada día para cambiar, ¿no? Creo que todos hemos tenido algunas experiencias, ¿verdad? De que de repente nos enfrentamos o sale ahí nuestro hombre viejo que quiere regresar, pero el Señor nos recuerda. Y yo voy a comentar alguna experiencia que pasé, que estoy pasando. Es un pequeño testimonio, sí, pero es algo que viene muy acorde a este tema. El sábado me fui a un establecimiento que acostumbro visitar y se me extravió mi cartera con mis documentos personales. Entonces, pues yo sospecho de esas personas que me atendieron. Mi reacción era, pues, obviamente ir, reclamar, hacer. No tenía yo una prueba fehaciente. Ya el Señor me ha estado hablando. Y cuando le comento al pastor Camino, ¿verdad? Él me dice, ora, bendice a las personas y perdónalas.
Qué difícil es eso, ¿verdad? De orar por alguien que te ha hecho daño, hablarle, porque también le tienes que hablarle a alguien. Y más, vamos, por ejemplo, bueno, ahorita vas a seguir dando tu testimonio, ¿verdad? Pero cuando es un familiar quien te hace daño, quien te insulta, quien te agrede, y a veces no solo es de verbal, sino a veces es físicamente que te agrede, que te hiere, que te dice de cosas, un familiar, un amigo, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Entonces, qué difícil situación te puso el pastor de perdonar y sobre todo bendecir, o sea, un daño que te hicieron, porque, bueno, yo sé realmente lo ocurrido, ¿verdad? Lo que te pasó, yo sé, porque pues obviamente estábamos en casa y todo lo que conllevó esta situación, este problema que te ocurrió. Pero qué difícil es bendecir a esa persona cuando verdaderamente no tienes ni deseos ni ganas de hacerlo, porque como tú dijiste, tu viejo hombre empieza a salir, ¿no? Claro. Empieza a En transformarse. ese momento sí, bueno, obviamente oramos, ¿verdad? Pero todavía por mis documentos personales que son difíciles de recuperar, como mi cédula profesional, pues yo pensaba más en eso. El sábado dormí muy mal, prácticamente no dormí, y el domingo hablé con las personas, les dije que no tenía nada en contra de ellos, que yo únicamente quería recuperar mis documentos, y en ese momento fue algo extraordinario. Hasta la fecha no los recupero, pero Dios me liberó de muchos sentimientos, de venganza, de muchos sentimientos, porque todo el sábado me la pasé pensando qué voy a hacer, me la pasé pensando qué van a hacer con mi dinero, etcétera, etcétera. Pero en el momento que yo fui y les dije, no tengo nada en contra de ustedes, no voy a tomar represalias, no voy a denunciar, únicamente si ustedes tienen mis cosas, y de hecho asumieron con algunas actitudes que ellos habían sido, yo les dije, bueno, entréguenme mis documentos o saben dónde vivo, pueden dejármelo ahí, sigo esperando, ¿verdad?, que Dios pudiera obrar, si es que así es, y si no, pues empezaré a tramitar una vez más todos mis documentos extraviados. Sin embargo, después de hacer eso, Dios realmente me liberó de sentimientos negativos. Pude dormir muy bien, afortunadamente, desde el domingo estoy durmiendo muy bien. Y me siento diferente, no me siento con ese sentimiento de frustración o de coraje o de angustia, pero es en el momento que te dan el consejo, en ese momento pues obviamente yo estaba alterado, no lo tomé muy bien, quiero ser sincero con ustedes, porque en ese momento cómo voy a bendecir a alguien, ¿no? Pero esa es la naturaleza, esas son las cosas nuevas, las cosas viejas que pueden ser la venganza, la ira, el enojo, el desquitarme, el ir, el reclamar, es mi personalidad antigua, el viejo hombre. El nuevo hombre es el ejemplo de Jesucristo. Bueno, perdona, bendice, entrégale tus sentimientos negativos o tus deseos de hacer cosas negativas, entrégaselas al Señor y deja que Dios obre. Y de verdad que me sentí diferente. Llegué, después de platicar con ellos, llegué a la casa inclusive hasta cantando, hasta con una muy buena actitud. Y cuando nosotros habíamos seleccionado este tema para hablar, dije, bueno, realmente así es. No solamente es que las cosas viejas pasen, sino yo buscar ser diferente, buscar ser cada día como el Señor, como Jesucristo. Y Dios hace el resto, porque realmente para que yo pudiera pasar de un estado de ánimo a otro completamente, tuvo que haber sido un milagro, y ese milagro es la nueva creación. Creo que ese ejemplo sirve para poder entender. Entonces, cuando estemos pasando por una situación, yo te invito no solamente a aceptar y reconocer, sino además buscar que Dios te ayude a reemplazar eso. Si el consejo que te dan es perdonar, aunque te parezca completamente injusto, aunque te parezca completamente fuera de, perdona, exprésale a la persona lo que tienes. Yo oré mucho para decir, ayúdame a no sentir nada, Señor, en contra de estas personas. Y Dios lo hizo finalmente. Así que, bueno, ese es un pequeño ejemplo. Vamos a ir a un corte y regresando seguimos platicando de este tema.
Estás escuchando Restaurados para Restaurar. Bueno, pues gracias por seguir aquí con nosotros. Les recordamos, el teléfono de la cabina es el 99 93 54 69 14 para que ustedes puedan mandar sus preguntas o sus comentarios acerca de este tema que estamos viendo. Y estamos en 2 de Corintios 5:17. Y entonces mencionamos hace un momento, antes de ir al corte, estábamos hablando de que es una nueva criatura. Y ahora vamos a seguir leyendo y ahora nos topamos con las cosas viejas. Y en el versículo dice, las cosas viejas pasaron. Pero ¿qué realmente son las cosas viejas de nosotros? De nuestra manera de vivir, de nuestra manera de llevar las cosas. O si realmente somos nuevas criaturas y seguimos con las cosas, con nuestra naturaleza antigua, con las cosas que nos han dañado, con las cosas que no hemos dejado que el Señor haga, que el Señor obre en nosotros, y continuamos aún conociendo de la palabra del Señor. Muchas veces continuamos nuestras actitudes o nuestra manera de pensar, de ser, porque creemos que estamos en lo correcto, porque creemos que estamos en lo cierto, porque debe de ser así, porque así me lo enseñaron, porque así es como yo digo o como yo quiero, sin preguntarle al Señor, sin dejar que el Señor realmente sea el que nos vaya guiando y el que nos vaya diciendo las cosas verdaderas, los cambios que deben de haber en nuestra vida. Entonces dijimos hace un momento, ¿verdad?, que Dios no es mágico, no es como una varita mágica que hace, aunque lo puede hacer, porque Él es soberano, Él lo puede hacer, pero también nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón y mirar qué hay en Él para poder ir desechando todas las cosas viejas, como estamos viendo en el versículo. Todas esas cosas tienen que ir pasando. Si tú ya estás en el Señor, tiene que haber evidencia real de que el Señor está en tu vida. Y si sigues caminando en el Señor, tienes que ir desechando poco a poco todas esas cosas que te hacen. No solo a veces hacemos daño a otras personas, sino nosotros nos hacemos daños a nosotros mismos porque no reconocemos eso delante del Señor. Entonces mi actitud nunca va a cambiar, nunca va a dejar de ser, porque no he reconocido delante del Señor que yo estoy mal. Si yo realmente veo un consejo que, bueno, me ha dado a mí el pastor, o que me ha comentado el pastor, qué difícil es cuando la gente de fuera de casa preguntas por una persona y te dicen que eres lo mejor o eres lo máximo, o que, híjole, eres la super persona. Pero qué difícil es llegar a casa, ¿verdad?, y preguntarle a tu familia. Bueno, en mi caso, voy a hablar de mí, preguntarle a mi esposo cómo soy verdaderamente, con mis hijos, tengo 2 hijos, que ellos no me juzguen, sino que ellos puedan tener una opinión de mí. Yo creo que ahí es donde realmente tú debes de mirar las cosas que Dios ya te ha cambiado o las cosas que necesitas que el Señor cambie de ti. Porque ahí es mucho más difícil. Los de afuera pues te conocen de una manera, o pueden ellos mirarte de una manera porque nos comportamos o somos de una manera. Y cuando estamos en casa, ¿verdad?, las personas de casa somos los que a veces más dañamos. Yo lo digo por experiencia, porque a veces yo lucho un poco, ¿verdad? Y las cosas viejas, yo le voy a decir algo en lo personal, es mi inseguridad. Yo confieso, y lo estoy trabajando, el pastor Francisco me ha ayudado mucho en este tema. Yo era muy insegura. Yo lo declaro, ¿verdad?, que ya no lo soy, pero yo era una mujer muy insegura. Al grado de que en la escuela inclusive yo no podía pasar a exponer o algún trabajo o algo, si no era con llanto, titubeo, ronquera, bueno, casi me desmayaba. No se imaginan ustedes por cuánto yo pasé. Y ahora me doy cuenta que Dios me ha sacado de esa inseguridad, pero todavía me falta porque mis hijos, yo miro en ellos cosas que yo les he canalizado malamente.
Entonces esa inseguridad que yo traía era al grado de enfermedades, de cosas que poco paulatinamente yo he ido dejando, inseguridad en el trabajo, inseguridad al hablar, inseguridad en mis hijos, inseguridad en mi esposo. Entonces todas esas cosas radicalmente tengo que yo acercarme al Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo esto, tengo esta inseguridad, quiero que tú me la quites, e irla reemplazando con otras cosas. Y así, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el orgullo, el amor al pecado, la confianza en las obras, nuestras opiniones, lo que nosotros pensamos, nuestros hábitos, la manera de ser, las pasiones pasadas, el amor a uno mismo, la jactancia, la autopromoción, la autojustificación. Y no sé qué tú opines respecto a esto, Juan. Sí, todas estas cosas que mencionas son algunos pocos ejemplos, ¿verdad? Porque todavía hay mucho de cosas, de esas cosas viejas, ¿no? Es de nuestro pasado. También había que agregar amarguras, heridas, situaciones que a lo mejor nos han hecho daño y uno está ahí todavía viviendo en eso. Lo importante es reconocer que tanto estas cosas hemos tratado de dejarlas como pasadas, porque si las estamos recordando y viviendo, por ejemplo, si yo reconozco que tomaste un ejemplo, el orgullo, ¿no? Si no necesitamos muchas veces tener una posición económica alta para ser orgullosos, ¿verdad? Porque sí, a veces somos orgullosos porque no queremos perdonar, porque no queremos reconocer nuestros errores, somos orgullosos porque no queremos dar lugar a diferentes cosas. Si yo ya reconocí que soy orgulloso, ¿qué tanto estoy caminando en dejar ese orgullo? ¿Qué tanto reconozco que eso ya no forma parte de mi personalidad? Hablaste igual de hábitos, ¿verdad? Hábitos como la mentira, como los celos, como cosas que son parte de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza. ¿Qué estamos haciendo para poder decir, ya no camino en eso? Si yo estoy diciendo que soy una nueva criatura, ¿por qué sigo pensando en esas cosas? ¿Por qué sigo pensando, verdad, en autojustificarme cuando muchas veces en lugar de reconocer mis errores, todos se tienen la culpa menos yo, todos están mal menos yo? Inclusive a veces podemos hasta cometer el error de decir Dios es culpable, pero yo no soy culpable. ¿Y por qué seguir en eso? ¿Por qué no reconocer y decir esto ya no forma parte de mí? Ahora tengo que adoptar la nueva naturaleza. Y eso es lo que queremos transmitir hoy, ¿no? Que analizar nuestra vida, qué cosas todavía de nuestro pasado nos están lastimando, nos están haciendo daño. Esa vieja naturaleza que tenías no combina o no puede combinar con la naturaleza nueva de Dios, que Dios quiere darnos, con esas cosas nuevas, ¿verdad? Esas cosas viejas ya pasaron y son hechas nuevas, son transformadas nuevas. No podemos hacer una combinación. Hay un versículo que me gustaría, es una parábola, me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad? Está en Mateo 9, versículos del 16 al 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Tampoco echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahí nos da un ejemplo claro de por qué tenemos que buscar ser recipientes nuevos. Odres es recipiente, ¿verdad? A eso se refiere. Si el vino nuevo se derrama sobre un odre que está viejo, no va a resistir, se va a romper. Dios quiere darnos esa nueva naturaleza, Dios quiere derramar esa nueva forma de ser en nosotros, pero yo tengo que ser ese odre nuevo para poderlo recibir. De lo contrario, pues se va a romper y se va a desperdiciar. Por eso muchas veces sentimos que no avanzamos en ese caminar, porque por ejemplo tenemos resentimiento, tenemos coraje. No, Dios derrama gozo, pero como nuestro odre viejo está lleno de ese coraje, de ese rencor, de esa falta de perdón, no podemos experimentar el gozo. Cuando yo me propongo a decir, ya no quiero sentir coraje, ayúdame a perdonar, estoy limpiando ese odre, lo estoy haciendo nuevo. Cuando venga el gozo, cuando venga la paz del Señor, lo voy a retener, lo voy a recibir y voy a poder experimentarlo en mi vida.
ese es el cambio de la nueva criatura. Reconocer que ya pasó ese estilo de vida, ya no lo quiero, pero también quiero lo nuevo, ¿no? Y por ejemplo, de los ejemplos que mencionaba mi esposa, ¿verdad? El orgullo, ¿por qué se tiene que reemplazar? Pues por una humildad, buscar ser más humilde, buscar ser más, tener más confianza, más sencillez. Y, por ejemplo, cuando confío yo en las obras, pues ya no confiar en esas obras, sino confiar únicamente en el Señor. Cuando yo me justifico por todo, ¿verdad? ¿Por qué lo tengo que reemplazar? Por aprender a aceptar ese error y así ir buscando no solamente el error, sino también el cambio, lo nuevo, lo novedoso. Bueno, nada más un paréntesis aquí. Nos manda saludos los pastores Camino y la pastora Leti. Y los bendecimos donde quiera que se encuentren ellos. Y quiero hacer un paréntesis acerca de eso que dijiste también, acerca de todas las cosas que Dios nos tiene que ir cambiando o quitando o moldeando. Es decir, o sea, yo no puedo ser parchada. Eso es lo que yo entendí cuando tú dijiste, es un odre nuevo. O sea, un recipiente, si se rompe ese recipiente y tú tratas de parcharlo, obviamente que con el tiempo se va a ver, claro, pues la fisura, pues, ¿no? Entonces tiene que ser completamente nuevo para que ese odres o ese recipiente o uno mismo sea llenado, ¿verdad? Por las cosas del Señor, por las cosas que Dios quiere en esos cambios. O sea, no voy a parcharme, no voy a decir, no me voy a autojustificar, porque también eso es autojustificar, ¿no? Estoy bien, estoy completa, estoy sana, no me falta nada, o sea, yo tengo la razón, yo tengo esto, y así tiene que ser. No me puedo engañar o no puedo realmente decirle al Señor, como tú dijiste, ¿verdad? Cámbiame esto, pero esto no. No, tengo que ir y muchas veces tenemos que ir de raíz de dónde se origina todas esas circunstancias o todos esos problemas, porque tienen raíz desde dónde. Y a veces podemos nosotros parecer que estamos siendo transformados en el Señor, y no es así, porque hay cosas todavía en el pasado que tienen origen o tienen una raíz. Sí, a veces pues daños, ¿no? Sufridos, amarguras. Nos vamos amargando cuando, regreso al ejemplo de lo que me pasó. Si yo no hubiera buscado ese perdonar, ¿verdad? Y ser libre, a lo mejor estuviera hoy amargado todavía, ¿verdad? Un poco dolido, un poco todavía con coraje, pero tenemos que buscar nosotros liberarnos de eso, ¿no? Y preguntarle al Señor, ¿por qué me siento así? ¿Cuál es mi estado de ánimo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? Muéstrame, Señor, qué es lo que tengo que hacer. Y obedecer, ¿verdad? Por lo regular, pedimos consejo siempre a alguien que está como nuestra autoridad, como nuestro tutor o como nuestra guía espiritual, pero muchas veces pedimos el consejo pero no lo obedecemos, ¿verdad? Entonces no podemos recibir cuando no hay una obediencia, ¿no? ¿Verdad? Porque la fe, hay un dicho que se mencionaba mucho en la iglesia, ¿no? Fe es creer, creer es obedecer y obedecer es recibir, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera obedecido el consejo? Yo nunca hubiera recibido esa tranquilidad que tengo hoy, esta ya, digamos, esta liberación que yo siento, si no hubiera yo obedecido ese consejo. Voy a opinar algo acerca de lo que acabas de mencionar. Muchas veces igual, Juan, no buscamos la ayuda adecuada. O sea, buscamos en personas peores, por así decirlo, ¿verdad? Que nos mal aconsejan. Exactamente, peor. Creo que la palabra está mal, peores, pero no están bien. Entonces más bien que no te dan un consejo acorde a lo que Dios está buscando, ¿no? Exactamente. Entonces buscamos ese consejo mal y seguimos llevando las cosas malamente. Entonces no solo nos vamos a tropezar con lo que ya estamos mal, sino que le vamos a añadir a ese mismo problema otra situación. Entonces, como bien tú dijiste, es buscar el consejo adecuado, el consejo correcto. Y yo creo que aquí en esta cabina, en este programa, en estos programas, ¿verdad? Hay pastores que pueden ayudarnos, pueden aconsejarnos, pueden ser dirección para nosotros, para nuestras vidas, pueden ser los mejor. A lo mejor voy a ponerlo así.
y pido una disculpa de antemano, ¿verdad? Pero ellos también están siendo transformados y renovados y están siendo también guiados también por el Señor. Entonces tampoco nos debemos de decir, bueno, los pastores o tal pastor o tal hermano o tal o fulanito de tal, ¿verdad? Pues tiene esto y tiene lo otro. Pero también hay que ver lo bueno que hay en ellos, lo que el Señor también ya ha hecho en ellos, el avance que han tenido ellos también, ¿verdad? Y buscar entonces esa ayuda, buscar correctamente la ayuda adecuada para que entonces podamos ser restaurados completamente. Sí, el camino de restauración es de todos, ¿verdad? Y es paulatino. Quiero citar Colosenses 3:9. Dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Creo que este versículo define el proceso de cambio que todos buscamos. Todos queremos ser mejor, porque sigo sintiendo lo mismo, porque a lo mejor no me he quitado esa naturaleza pecaminosa, porque a lo mejor todavía sigo pensando en actos, pues aquí dice la palabra perversos, pero yo voy a cambiar en actos no muy buenos, ¿verdad? Porque dice, Sí. pues, es que yo no soy perverso, ¿no? Pero sigo engañando, pero sigo mintiendo. Entonces es muy importante que vayamos, como aquí dice, a medida que aprendamos a conocer a Cristo y nos esforcemos por parecernos un poco más a Él. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. Bueno, pues gracias por seguirnos acompañando aquí en esta transmisión. Y terminando el corte, ¿verdad? Íbamos a mencionar las cosas nuevas, las cosas hechas nuevas, terminando ya el versículo con el que comenzamos. Y tú decías, Colosenses 3:9, donde dice, vístanse con la nueva naturaleza y renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parecerán más a Él. Bueno, pues mientras más conozcamos del Señor, mientras más le conozcamos, mejor dicho, más vamos a saber cómo es Él y cómo debemos de actuar nosotros, cómo debemos de guiarnos, cómo fue verdaderamente Él. Aunque Él fue, ¿verdad? Él tuvo un hogar natural, no se conducía realmente como sus padres, porque lo vemos en las Escrituras. Él realmente imitaba lo que su verdaderamente Padre Celestial quería o hacía. Él pasó por ira, lo vemos cuando él estaba en el templo, cuando arrojó a los comerciantes. Él tenía ira, mas sin embargo no vemos a un Dios enojado, molesto. Él pasó por insultos y no vemos en las Escrituras que él se desquitaba o él lo hacía, él devolvía. Él pasó por hambre, él pasó por injusticias, él pasó por muchas cosas. Sin embargo, él, ¿verdad?, fue humilde, repudió el pecado, el odio, confió en Dios, ¿verdad? También hay algo muy, muy cierto acá, ¿verdad? Que nosotros también tenemos que reemplazar todo eso con los frutos del Espíritu Santo para que nuestra vida día a día vaya mejorando. Y los frutos del Espíritu Santo, ¿qué son? Pues es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces imagínate tú, todo eso tenemos que ir reemplazando, todo lo viejo y reemplazando con esto nuevo, ¿verdad? Pues si teníamos orgullo, pues hay que reemplazarlo con la humildad, amor al pecado, porque a veces nosotros amábamos al pecado. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues repudiarlo, irlo repudiando poco a poco para que Dios vaya entonces reforzando en nuestra vida y vayamos nosotros mejorando en nuestra calidad de hijos de Dios, para que Dios entonces
se mire en nosotros y para que aquel también que conozca del Señor no pueda tener una opinión negativa o mala, porque muchas veces los que nos miran o nos ven de afuera, ellos piensan que así actúa Dios o que así es Dios. Entonces mucha gente no quiere acercarse al cristianismo o no quiere pertenecer a la familia de la fe porque como continuamos nosotros teniendo de esas cosas. Pero lo importante aquí es que ya llegamos a Cristo y tenemos que reemplazar esas cosas por cosas nuevas, cosas realmente que traigan edificación a nuestra vida y puedan los demás mirar también que nosotros hemos avanzado y que somos nuevas criaturas verdaderamente. Sí, ahora que mencionas, ¿verdad? Que como el cristiano intenta cambiar, hay una diferencia, ¿no? Entre seguir pecando y seguir viviendo en pecado. Una cosa es vivir en pecado, es decir, que el pecado sea tu prioridad, que el pecado sea lo primero que busques. Eso ya no debe de existir. Ahora, el cristiano redimido está siendo santificado día a día, está pecando menos, odia más el pecado cada día, pero no podemos decir que no peca. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Puedes pecar, pero no vivir en el pecado, ¿no? Entonces, obviamente, lo ideal es ir cambiando, pero la misma palabra dice en el libro de Santiago que aquel que diga que no peca, pues es mentiroso, ¿verdad? Exacto, porque pues sí, ya está pecando. Pero esto es una medida también de avanzar en base a la madurez, en base a muchas veces pecamos porque lo hacemos involuntariamente o ya pecamos con menor frecuencia, pero realmente el cristiano tiene que estar en un proceso de cambio, en un proceso de buscar restaurar su vida cada día, aún más y más. Nuestra nueva naturaleza tiene que odiar el pecado, eso es una realidad, ¿no? Tienes que aborrecer el pecado, ya no para romper ese poder que él tenía sobre nosotros. ¿Verdad? La diferencia es que ya no eres esclavo del pecado como antes. Exacto. Que ahora ya estás buscando un cambio, una transformación, algo nuevo, lo haces con menos frecuencia, lo haces involuntariamente, esa es la diferencia. Entonces, también a las personas transmitir ese proceso de cambio, transmitir lo que uno está avanzando. Hablabas de los cambios de la naturaleza o del carácter que mostró nuestro Señor Jesús, y es una verdad, tenemos que buscar parecernos más a Él para que eso nos ayude a dejar esas cosas viejas. Es decir, las cosas viejas pasaron, las cosas son reemplazadas por nuevas, pero yo tengo que buscar caminar en eso. Tener fe en el Señor. Si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo eso que es parte de mi pasado ya fue, y las cosas nuevas, cómo son hechas nuevas en mi vida. Buscar, Dios te ayuda. Sí, claro. Dios te ayuda porque, como mencioné antes, ¿no? Tu estado de ánimo o tu carácter puede cambiar radicalmente cuando tú entregas eso al Señor, cuando tú decides perdonar, cuando tú decides ya no estar en tu vieja naturaleza, cuando decides ya no quiero sentir esto, porque sigo sintiendo odio, porque sigo sintiendo celos. En Gálatas nos habla de las obras de la carne, ¿verdad? Y luego inmediatamente vienen los frutos del Espíritu. También hay un pasaje que me gustaría que lo apuntaran, ¿verdad? En Efesios 4, del 22 al 32. Esos versículos nos dan la pauta de cómo ir buscando un cambio gradual en nuestra vida. Son 10 versículos, 11 versículos, Efesios 4, del 22 al 32. Lo pueden leer con detalle, lo pueden leer ahí en sus Biblias o buscar en el internet, ¿verdad? Esos versículos. Y se van a dar cuenta de cuántas cosas tenemos que ir poco a poco dejando. Ahí habla del viejo hombre, de nuestros deseos engañosos. Habla de cómo que podemos molestarnos, podemos enojarnos, pero no pecar, que es muy diferente. Yo puedo sentir un enojo por algo que me pasó, pero si ese enojo lo traslado a una actitud, entonces genero pecado. O sea, si yo debido a ese enojo maldigo, insulto, golpeo, ya estoy generando un pecado. Entonces el versículo 26 de este pasaje de Efesios 4 dice: airaos, pero no pequéis, no des lugar al enemigo. Y así, entonces ahí hay una pauta muy clara de cómo buscar ese proceso de cambio, de cómo ir diciendo lo antiguo ya no tiene lugar en mí, y ahora bienvenido lo nuevo que Dios da. Y ahí mismo, fíjate que dice también en ese versículo, Efesios 4,
en el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dé gracia a los oyentes. Entonces imagínate a un creyente, ¿verdad? Que salga una palabra no de edificación, sino de maldición. Entonces, sí, normalmente son hábitos y costumbres que hay que cambiar, eso te tiene que hacer paulatinamente, ¿verdad? Tampoco espantarnos porque en algunos lugares algunas palabras que nosotros consideramos como insulto, como ofensa, en algunos lugares por cultura son palabras que se usan con una naturaleza, digamos, no pecaminosa, con una naturaleza, digamos, sencilla, así están acostumbrados. Entonces, por ejemplo, la palabra desgraciado a veces lo usamos nosotros como una ofensa y pues desgraciado es sin gracia, ¿no? Es que no tiene nada de gracia. Entonces, ir buscando también, no juzgar tanto, pero sí aceptar los cambios que las personas vayan demostrando. A mí sí me gustaría, ¿verdad? Porque el versículo en el cual iniciamos este programa dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo no sé si dentro del auditorio hay alguien que no tiene al Señor, y si no tienes al Señor y quieres pertenecer a la familia de la fe, me gustaría que repitieras esta oración que voy a hacer a continuación, ¿verdad? Es decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho lo malo, reconozco que no he estado haciendo lo bueno delante de ti. Yo hoy acepto, te pido perdón por mis pecados, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, te invito a entrar a mi corazón, entra a mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, pues yo te felicito porque ya eres parte, ¿verdad? Ya estás en Cristo. Quiere decir que ya tienes ahora que el poder de ser nueva criatura. Como bien dijo mi esposa en el bloque anterior, aquí en esta radiodifusora hay muchos ministerios, muchos pastores, ¿verdad? Te puedes dirigirte a los teléfonos de cabina para preguntar sobre ellos. Acércate a ellos, busca un lugar donde congregarte, busca una iglesia donde puedas iniciar este proceso de restauración, de transformación, este proceso de cambio en tu vida. Si tú sientes que te está agobiando tu pasado, que no puedes dejar los celos, que no puedes dejar el coraje, que no puedes dejar el odio, es buen momento para tomar la decisión y decir, quiero restaurar mi vida, ya no quiero ese sentimiento, tal vez alguna adicción al alcohol, a drogas, tal vez no puedes controlar a lo mejor un hábito de mentir, un hábito de robar, un hábito de hacer cosas malas, ¿verdad? Entonces es buen momento, no es un momento de sentirse avergonzado, al contrario, la palabra llega en un momento justo. Yo creo que debe estar escuchándonos alguien, ¿verdad?, que esté pasando por momentos difíciles, complicados y que diga, hoy quiero tomar la decisión. También te recuerdo que este programa se va a repetir en la noche, a las 8 de la noche, por si quieres otra vez volver a retomar estos puntos, los versículos. Si tienes alguna duda, comunícate a la estación. Yo estoy seguro que aquí te van a dar tanto teléfonos de pastores, tanto los versículos que a lo mejor nosotros los dijimos muy rápido, pero aquí te pueden orientar sobre eso. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de los pastores Francisco y Leti, por invitarnos y que estén ustedes bien y que nuevamente puedan ustedes día a día renovarse en el Señor y buscarle más para que Él pueda hacer cambios en nuestra vida, cambios en cada uno de nosotros. Pues un placer haber estado, ¿verdad?, en este espacio, y te recordamos, es la estación Vida Nueva, la radio de la familia. Toma muy en serio este consejo, busca hoy el cambio. Sí se puede, porque con Dios lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Te mandamos un saludo, un cordial saludo, un abrazo muy fuerte de hermanos en Cristo, y también te felicito si tú has hecho la oración de fe y ya quieres pertenecer a esta familia. Saludos y nos vemos el próximo martes.
Con entusiasmo, alegría y júbilo, damos gracias por este programa y nos vemos en la siguiente emisión. Este programa fue presentado por Constructor Agrero, una visión, nuestra construcción. Informes al 9992 713222.